Materia curricular, formación ética y ciudadana. En este video vamos a hablar un poco acerca de los derechos humanos. Las alumnas van a ser Janina Quiroga, Soledad Juárez y Florencia Cuello. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son aquellos derechos inherentes a todos los seres humanos por el solo hecho de ser personas, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Existe una íntima relación entre dignidad humana y derechos. No es posible entender una sin la otra. La dignidad deriva del respeto para con uno mismo, con los demás, y que a su vez es tomado por el derecho, o sea, por las leyes como base para constituir una sociedad más justa. La dignidad humana es el respeto que merecemos por el solo hecho de existir. Si tratamos a alguien con desprecio, considerándolo inferior a uno, estamos atentando contra su dignidad. La Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. El 26 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional Constituyente francesa aprobó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, convirtiéndose en un legado fundamental de la Revolución Francesa, misma que tiene un valor universal y constituyó la base de la Declaración de las Naciones Unidas en 1948. La Declaración Universal de Derechos Humanos es un documento que sirve de plan de acción global para la libertad y la igualdad, protegiendo los derechos de todas las personas en todos los lugares. Fue la primera vez que los países acordaron las libertades y derechos que merecen protección universal, para que todas las personas vivan su vida en libertad, igualdad y dignidad. La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por las Naciones Unidas, que acababa de establecerse el 10 de diciembre de 1948 como respuesta a los actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad cometidos durante la Segunda Guerra Mundial. Su adopción reconocía que los derechos humanos son la base de la libertad, la justicia y la paz. Categoría de los derechos humanos. La Declaración Universal de Derechos Humanos fijó tres grandes categorías de derechos individuales que le corresponden a toda persona por igual, sin que ningún Estado, grupo o individuo puedan considerarse autorizados para vulnerarlos o reprimirlos. Estas categorías son: los derechos civiles. Se dan a partir del conocimiento de una esfera de privacidad de la vida de las personas que no puede ser invadida por las autoridades estatales. Surgen los derechos civiles, fundado en el principio de igualdad ante la ley. En esta categoría están comprendidos los derechos a la libertad individual, a la seguridad, a la libertad de pensamiento y de conciencia, a la libertad de expresión, de reunión y de asociación. Otras de las categorías son los derechos políticos, que refieren a la participación de los ciudadanos en el ejercicio del poder político, a la participación en el gobierno de la cosa pública, eligiendo y pudiendo ser elegido. Y por último, los derechos económicos, sociales y culturales incluyen los derechos de trabajar, recibir igual salario por igual trabajo, gozar la protección contra los efectos de la enfermedad, la vejez, la incapacidad y el desempleo involuntario, percibir un ingreso que asegure una existencia conforme a la dignidad humana, disfrutar de un nivel de vida adecuado que garantice la salud y el bienestar, disponer de descanso y tiempo libre, tener un amplio acceso a la educación y a la vida cultural de la comunidad. Los derechos de la primera generación son los derechos civiles y políticos, los cuales constituyen límites al poder estatal. Como hecho histórico emblemático de su reconocimiento se señala a la Revolución Francesa de 1789. Los derechos de segunda generación son los derechos económicos, sociales y culturales. La lucha por la inclusión de estos derechos pueden ser interpretadas en términos de lucha por la igualdad fácticas
mientras que los derechos civiles y políticos garantizan la igualdad ante la ley o igualdad jurídica. Estos derechos de segunda generación buscan reducir la desigualdad real entre las personas. Los derechos de tercera generación suelen ser llamados también derechos de solidaridad. El derecho a la paz, al desarrollo, a un medio ambiente sano, el derecho al patrimonio común de la humanidad. No se identifica un hecho histórico aislado como hito de reconocimiento de este tipo de derechos, pero surgen a partir de la constatación de graves problemas mundiales que se dieron durante el siglo XX. Los derechos de la cuarta generación también se los denomina derechos de pertenencia geográfica y protección. Surgen como resultado de la lucha por el reconocimiento de derechos para las personas que conforman grandes masas de población y que se ven obligadas a emigrar de su comunidad de origen o pertenencia debido a conflictos armados sin la posibilidad de establecer un plazo cierto para el entorno. Un ejemplo típico lo constituye el régimen internacional de los derechos de los refugiados, como así también el derecho de asilo reconocido en el ámbito regional o en las constituciones de los estados. Derecho natural y positivo. El derecho natural son valores o principios que se encuentran en la conciencia de los hombres y naturaleza. Son universales y eternos. El derecho positivo son normas jurídicas dictadas por el Estado para regular la relación de los hombres en sociedad. Son temporales y rigen para una comunidad determinada. Ambos derechos deben complementarse entre sí. El derecho positivo debe subordinarse al derecho natural. Derecho de prestación negativa y positiva. En algunos casos los garantes del derecho tienen obligación de hacer, en otros tienen obligación de no hacer o de no interferir. Cuando la obligación es hacer o intervenir, se dice que la prestación es positiva. Cuando la obligación es no hacer o no interferir, se dice que la prestación es negativa. En el caso de que cierto grupo familiar sufre inconveniencias con respecto al trabajo, vivienda, etc., los garantes, es decir, los agentes estatales, tienen la obligación de realizar ciertas acciones para que estos derechos de sus titulares se puedan efectivizar. Por lo tanto, la prestación que debe cumplir el Estado es positiva e incumple con su obligación si no hace lo que debe. Universales. Estos derechos se les reconocen a todos los seres humanos y solo por la razón de ser seres humanos. Esto quiere decir que a nadie se le puede negar la calidad de sujeto titular de un derecho humano por la pertenencia de una determinada nacionalidad, región, profesión, creencia política, grupo cultural, étnico, etario o clase social. Innatos. Son inherentes a todo ser humano desde el comienzo de su vida. Toda persona tiene atributos inherentes a su dignidad humana e inviolables que le hacen titular de derechos fundamentales, que no se le pueden desconocer y que en consecuencia son superiores al poder del Estado, sea cual fuere su organización política. Irrenunciable. Esto significa que ningún ser humano puede válidamente renunciar a ellos, ni permitir que un Estado, comunidad o sociedad no los respete. Inalienables. Los derechos humanos pertenecen a la humanidad de la persona, a su esencia. No puede la persona apartarse de ellos. En este sentido, es imposible su enajenación, transferencia o transmisión. Imprescriptibles. No se pueden por el transcurso del tiempo o por su no ejercicio. Indivisibles. Los derechos humanos dependen uno de otros. En este sentido, no se pueden suprimir uno sin que se opongan en peligro la validez de los demás. Así, no es posible el cumplimiento de los derechos civiles o políticos sin el goce de los derechos económicos, sociales y culturales. Se complementan y son interdependientes.